Egunon, buenos días a todos y a todas a este primer conversatorio de la mañana, conversatorio sobre fitosanitarios, salud y agroecología. Bueno, yo creo que ayer terminamos la jornada viendo el documental del Parkinson y creo que se quedaron como muchas dudas, preguntas o inquietudes, ¿no? De más allá del el caso concreto del Parkinson, que luego terminaremos hablando de él, cómo se relaciona, ¿no? ¿Cuál es la imagen de la actualidad, digamos, en nuestro país, en nuestro contexto europeo, del tema de los fitosanitarios agrícolas? Aquí tenemos una mesa de excelencia para mí, para saber un poco en diferentes capas cómo están conviviendo, cómo están afectando estos fitosanitarios. Vamos a intentar hacer un pequeño retrato en diferentes ámbitos de, bueno, de cuál es el estado de la cuestión ahora mismo del tema de los fitosanitarios. Aquí a mi lado tengo a Celsa. Celsa es ingeniera agrónoma, especialista en política agraria y alimentaria, medio ambiente y desarrollo rural, y actualmente ocupa el puesto de responsable del programa de alimentos en BBF España. En el extremo de la mesa tenemos a Koldo. Koldo es un experto también en muchísimas cosas, entre ellos legislación ambiental, salud laboral, y actualmente el coordinador del área de tóxicos de Ecologistas en Acción. Y aquí a mi derecha tengo a mi paisano Nicolás Olea, que probablemente lo conozcáis todos y todas. Él es catedrático en Radiología y Medicina Física, profesor en la Universidad de Granada y doctor en el Hospital de Granada. Y bueno, un gran divulgador, digamos, con publicaciones y últimamente te veo mucho en podcast, Nicolás. Así que un gran divulgador del estado de la cuestión. Yo voy a empezar contigo, Celsa. Vamos a intentar hacer como una visión desde más lejos, en el ámbito geográfico, a lo más cerca, llegando al cuerpo. Y vámonos al ámbito europeo, ¿no? Porque al final la mayoría de las políticas, digamos, de las legislaciones en las que nos basamos en casi todo, en agricultura y en fitosanitarios, nacen de Europa, ¿no? De ese lugar tan cercano y tan desconocido a la vez. Y me gustaría que nos contara un poco este cambio de deriva, ¿no? Que hemos hablado varias veces, ¿no? De cómo antes del COVID parecía que Europa estaba entrando en una dinámica positiva, ¿no? En una dinámica de empezar a reflexionar y empezar a restringir, digamos, el uso de estos fitosanitarios, y cómo parece que en los últimos años, y ya saltó la alarma en diciembre del 2025, ¿no? Donde parece que Europa está empezando a girar, ¿no? Parece que está recogiendo cable y está haciendo un giro donde, bueno, esa restricción de fitosanitarios parece que no es tanto. ¿De dónde veníamos y en qué estado estamos ahora mismo en lo que tiene que ver en voluntad y en legislación real? Gracias, Santi. Gracias a SEAE por invitarnos hoy a hablar aquí del contexto, el dónde venimos y a dónde vamos, o a dónde vamos a intentar ir, más apropiado. Hace 6 años estábamos superando, bueno, ni siquiera estábamos superando, estábamos pasando lo peor de una pandemia de origen zoonótico. Si lo recordáis, ha sido una de las peores crisis que hemos vivido como sociedad y familiar en el conjunto de la ciudadanía, en Europa y en todo el mundo. Pero a la vez, en 2020, por estas fechas, la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, presentaba el Pacto Verde Europeo. Una gran hoja de ruta para que en 2030 tuviésemos una economía acorde con el reto que supone el cambio climático, la protección de los recursos naturales, el cuidado de las personas. Este Pacto Verde Europeo fue un rayo de luz, como digo, en estos momentos tan críticos que estábamos pasando en 2020, porque incluía una hoja muy específica para el sector agrario, que incluía en 2030 reducir el 50% el uso de los fertilizantes y de los plaguicidas de síntesis, apoyar la producción ecológica y otras buenas prácticas para la biodiversidad dentro de los campos cultivados. El Pacto Verde Europeo era una buena noticia, como digo, para el momento en el que estábamos viviendo. Era una apuesta muy arriesgada, incluía 2 grandes reglamentos. Bueno, incluía varios, pero en lo que aquí atañe incluía 2 grandes propuestas de reglamentos, uno para restaurar la naturaleza, de la cual dependemos directamente, y mucho más la agricultura y la ganadería, y otro específico para revisar las normas que existían a nivel europeo sobre el uso de plaguicidas, que era el Reglamento de Uso Sostenible de Fitosanitarios, y que se preveía que se pudiese poner en marcha en torno a 2025. Sin embargo, superada la pandemia, empiezan las movilizaciones del campo, con demandas, muchas de ellas muy legítimas, referentes a la necesidad de un precio justo, de aliviar de carga burocrática al sector agrícola y ganadero,
pero otra parte de las demandas fueron mediatizadas por partidos políticos de la extrema derecha y por grupos de lobby de interés vinculados a las grandes multinacionales de productos, de insumos químicos. Estas tractoradas dan un giro total a lo que era el Pacto Verde Europeo y en 2024-2025 la misma comisión, una comisión nueva pero liderada por la misma persona que era Ursula von der Leyen, empieza a desmantelar una por una todas las piezas de este puzzle. El Reglamento de Uso Sostenible de Plaguicidas, por primera vez, algo que nosotros nunca habíamos vivido, llega al Parlamento Europeo y es retirado por la Comisión Europea. Se deja caer ese objetivo. Había otro reglamento en bandeja, que era el de sistemas alimentarios sostenibles, que nunca llega a ver la luz. Y se salvan dos pequeñas piezas de esta gran hoja de ruta, que era el Reglamento de Restauración de la Naturaleza y el de lucha contra la deforestación importada, pero que hoy en día todavía siguen en riesgo. Todo ello bajo un nuevo mantra acuñado de competitividad. Como si pudiésemos ser competitivos sin cuidar de las personas que producen los alimentos, sin cuidarnos a nosotras mismas, tanto en nuestra salud como en nuestra alimentación. Y esa ola que llegó desde Bruselas y que sigue hoy en día desmantelando piezas del puzzle con los llamados ómnibus o normativas de desregulación está afectando a plaguicidas, pero está afectando también a la política agraria común, está afectando a estos reglamentos de restauración de la naturaleza y como sigamos desmantelando más normativas sobre la que ha nacido y ha crecido la Unión Europea, quizás podríamos poner en riesgo hasta nuestra propia democracia. En España, estas normativas, también azuzadas por las guerras que estábamos viviendo, se trasladan en decretos con medidas especiales para el campo y se sigue dando eco a todas estas voces y portavocías que dicen que las normas que protegen la salud de las personas y el medio ambiente son contra la competitividad, que vamos a pasar hambre en el mundo y de ahí llegamos al Pacto Verde Europeo. No vale para nada y, mucho más allá, los ODS. Gracias, Celsa. Koldo, en una realidad de España, del Estado español, tenemos una legislación que, como bien dice Celsa, parece que se va o se está desmantelando, pero a pesar de ello sigue existiendo, digamos, un armazón más o menos fuerte como a donde agarrarnos, pero a mí lo que me interesaría que nos contara, y voy a empezar con un primer ámbito, es echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, todos, digamos, los mecanismos que existen legales o alegales para saltarse, digamos, esas leyes que regulan o limitan el uso de fitosanitarios. Me gustaría que empezásemos con el caso más extremo de todos, que es el contrabando, el mercado negro, es decir, donde ya directamente no encontramos, digamos, una excepcionalidad en la ley, que luego te preguntaré por ello, sino directamente aquellos que se saltan la ley, ¿no? Y ayer nos dejabas caer un poco, ¿no? Que yo sé que tú estás anualmente pendiente de esas redadas que se hacen. Cuéntanos, cuando la policía, por ejemplo, va a hacer esas redadas, ¿quién hace esas redadas? ¿Por qué? ¿Quién encarga esas redadas? ¿Cada cuánto se hacen? ¿Y cuáles son más o menos lo que se descubre? Porque al final es como una pequeña manera de levantar el telón puntualmente y ver qué hay más allá de la legislación, ¿no? Bueno, simplemente esto va a ser unas cifras, un balance de cifras. Bueno, el tráfico ilegal de pesticidas a nivel mundial se coestima por la OECD como uno de los 10 negocios ilegales más de mayor lucro a nivel mundial. Se estima que entre el 10 y el 14% de todos los mercados ilegales a nivel mundial, solamente el tráfico de pesticidas constituye ya casi un 14%. Pero más allá de estas cifras globales, todos los años en la Unión Europea, por lo menos hasta el año 24, se hacían unas operaciones patrocinadas por la Europol y por la OLAF, que es la Oficina Antifraude, y que involucraba a muchos países de la Unión Europea. En todo ese estado de España, y en lo que se hacían son operaciones llamadas hacha de plata, y que se decomisaban pesticidas prohibidos o ilegales dentro del espacio de la Unión Europea. Por ejemplo, en la última que hay datos, en el 2023, en esa operación localizada, que en España la lleva la Seprona, no en España, pero en toda Europa, en una concreta operación se decomisaron 2.040 toneladas de pesticidas ilegales.
Pero en el año pasado ya se vio en noticias decomisos de plaguicidas ilegales en Doñana. Una de las operaciones más importantes, en que la única que me consta que ha habido gente que ha sido condenada, es la operación Fresón, que empieza en el 2013 y acaba en el 2021. Aquí se decomisaron, creo que fue en Murcia, más de 10.000 kilos de plaguicidas ilegales, entre ellos el paraquat, el que ayer estuvieron diciendo constantemente este pesticida no autorizado en la Unión Europea desde el 2007, pero que está muy relacionado con lo que es la enfermedad del Parkinson. ¿Por qué esto es posible? Pues porque la Unión Europea, no solamente en pesticidas, sino en cualquier otro tipo de comercio y de regulación de productos químicos, a la vez que prohíbe un uso de una sustancia, la que sea por su peligrosidad para el medio ambiente o para la salud humana, lo que está prohibiendo es su uso en la Unión Europea. No prohíbe su fabricación ni su venta a terceros países. Entonces, en Europa, parte del tráfico que nos pueda venir de pesticidas ilegales de otros países, por ejemplo de China, que siempre se dice, nosotros tenemos nuestro propio acopio, porque nosotros producimos pesticidas de manera constante. Estos pesticidas no solamente aparecen en estos decomisos. Por ejemplo, desde el año pasado, un instituto en Cheste, en Valencia, lleva un año sin agua potable porque se ha localizado en su punto de captación una contaminación por pesticidas. Uno de los pesticidas es la simacina, que está prohibido y que también está relacionado con la enfermedad del Parkinson. Aparte de que muchos de esos pesticidas son de elevada persistencia y pueden estar ahí durante décadas, hay indicios más que claros de que se están utilizando de manera ilegal y que esto tiene consecuencias para el medio ambiente y de una forma u otra para la salud humana. Este es un panorama un poco general, pero aparte de este comercio que podemos considerar ilegal, hay un comercio legal. No sé si sabéis que creo que fue hasta el año 2022, el tercer plaguicida más usado en España es un plaguicida no autorizado, en el que se llegó a vender más de 5,5 millones de kilos en España, el 1,3-dicloropropeno. El 1,3-dicloropropeno y su prima la cloripirquina, de la cual no hay datos porque el Ministerio de Agricultura dice que están sujetos a secreto estadístico. Es como el cuarto secreto de Fátima. Pues para el Ministerio de Agricultura saber cuántos kilos de cloripirquina se venden en España se eleva a la categoría de misterio místico. Bueno, pues en el 1,3-dicloropropeno, que sí conocemos los datos, son el tercer pesticida más usado en España durante años, un pesticida prohibido, gracias a las autorizaciones excepcionales que permitía el Ministerio de Agricultura con una alegría desmesurada. Ya me gustaría que otras excepciones, como podía ser que nos tocase la bonoloto a cada uno sin jugarla, pues pudiesen ser tan efectivas como la venta del 1,3-dicloropropeno. Se utilizaba en todo tipo de alimentos, principalmente en lo que son los frutos rojos, fresa, arándanos, etcétera, pero también en todos aquellos alimentos que nosotros así en Ecologistas en Acción denominamos los siempre presentes en el supermercado. En cualquier momento del año encuentras pepinos, encuentras tomates, encuentras pimientos, pues este tipo de cultivos solamente es posible a base de unos determinados plaguicidas, en este caso fumigantes del suelo, que lo único que hacen es esterilizar toda la vida posible para unos suelos totalmente agotados y conseguir una rentabilidad. Este es el panorama de que, por mucho que tengamos un panorama resiliente y fuerte de normativa europea, las trampas existen, incluidas las trampas que nos hacemos al solitario. Hemos visto la regulación europea, estamos viendo cuál es la trampa y luego, como siempre hemos dicho, uno de los principales campos de batalla es el cuerpo, ¿no? La salud. A mí, Nicolás, me gustaría que nos contara... Bueno, yo creo que ayer se quedó una sensación de... Primero hay una sensación social, ¿no? De un desconocimiento muy grande, ya no tanto de los pesticidas, sino de cómo afecta a nuestra salud. Pero vamos a bajarlo a una cosa concreta y luego te preguntaré por las nuevas generaciones. Pero vamos con todas esas generaciones que ayer veíamos parte en el vídeo. ¿A qué se está exponiendo o a qué se ha expuesto, digamos, una persona que ha trabajado en el campo de una manera convencional, no ecológica? Sí. ¿A qué se ha expuesto, digamos, conviviendo, trabajando, manipulando estos químicos en efectos reales en la salud? Sí, pues mira, gracias por la invitación. Creo que es el mejor de los foros para discutir estos temas y con estos compañeros. Los estudios de biomonitorización, que ya está popularizándose el nombre,
nos han ayudado enormemente a describir cuál es la exposición real de las personas, ¿no? Hay biomonitorización ambiental, hay biomonitorización en alimentos y se utilizan esos datos ambientales para hacer algoritmos complejos y decir que no pasa nada, ¿no? Uno cuenta que el 40% de los alimentos que consumen los españoles tienen residuos de pesticidas, pero afortunadamente solo menos del 1,8% los tienen por encima de ese número mágico que es el límite máximo de residuos impuesto por la ley. Pero el 40% tienen residuos. Cuando nos dieron la oportunidad de medir la exposición humana, es decir, medir los pesticidas en la sangre, en la orina, en el pelo, en la uña, en los diferentes fluidos humanos, en la placenta, en la leche materna, los datos han cambiado de forma dramática, ¿no? La exposición ha ocurrido y ocurre para todo aquello que está vinculado a la producción convencional. Tenemos mapas y gráficos del cóctel de pesticidas que hay en la orina de los niños de Guipúzcoa, de Sabadell, de Ribera del Ebro, de Asturias, de Menorca, de Valencia y de Granada. Y eso nunca debería haber ocurrido. Uno le enseña esa distribución de 8 o 10 órganos fosforados, carbamatos, piretroides y ditiocarbamatos en la orina, sus metabolitos, en la orina de los niños, y uno está pensando en un trabajador del invernadero o un trabajador agrícola. Y dice, no, esto es un niño valenciano, que un niño valenciano o que el 83% de los niños valencianos meen todos los días diacinón, pues no es de recibo, ¿no? Eso no debería nunca de haber pasado. Y lo mismo ocurre para la exposición profesional, que es lo que tú reclamabas, ¿no? Cuando podemos ver cuánto de lo que hay en el medio ambiente entra dentro de las personas, pues dice, bueno, si lo estás eliminando por orina, afortunadamente no son persistentes, es que es una prueba de que estás expuesto. Y aquí quería yo apuntar dos cosas de publicaciones muy recientes, que es, ya habíamos medido los niños, ¿por qué no medimos también en su papá y en su mamá? Y entonces hacemos el estudio de los tríos, que es medir el mismo tándem de residuos de pesticidas en el padre, en la madre y en el hijo. Y resulta que en un estudio europeo que participan 10 países europeos, gana por goleada con una media de 7 pesticidas en orina en el trío, padre, madre, hijo, España. ¿De acuerdo? La media en Europa es 2 pesticidas por el trío, en España 7, y el grupo que da, la pareja o el trío que da 13, también es español. Dice, vaya hombre, esto no es solamente un asunto de los niños, ni del papá ni de la mamá, sino que la exposición es claramente familiar y muy vinculada a la actividad laboral del padre. Y entonces vamos al siguiente estudio, y otra vez otros 10 países europeos, y se miden el residuo de pesticidas en el producto agrícola. En España se eligió brócoli intensivo en Cartagena, ni idea lo que es eso, pero lo repito, brócoli intensivo en Cartagena, y se mide en el producto agrícola, en el agua, en la tierra, en el aire y en la casa del agricultor. Y mira qué sorpresa, gana por goleada con 197 residuos medidos la casa del agricultor. Es decir, alguien tendrá que decirle al agricultor que todo eso que está manejando como macho a pecho descubierto en el campo, en donde más se concentra es en su casa de usted. La última vez que lo contesto en Instagram me insultaron. ¿Y su casa, doctor, cómo está? Digo, pues no sé cómo está la mía, pero la tuya está llenita de pesticidas. Es decir, alguien va a tener que decir a toda esta gente de la práctica convencional que el riesgo es traspasable, que lo tienes tú, que lo tiene tu compañera y lo tienen tus hijos y lo tiene tu casa. Eso ya está publicado. Y sabemos que eso no es admisible, porque con esos niveles de pesticidas que a la Administración le parecen bajos, no sé cuánto es bajo en clorpirifos, en orina, pero le parecen niveles bajos, nosotros siempre le añadimos, y con esto acabo, que la clave es el efecto cóctel. ¿Tú qué te creías? ¿Que vamos aquí otra vez a perder toda la mañana hablando de un pesticida prohibido en Europa? No, hay 680 principios activos. La Unión Europea pierde el culo cada año suprimiendo uno. Cayó el linurón por disruptor endocrino, cayó el alquilfenol, nonilfenol como surfactante, cayó el clorpirifos, cayó el mancozeb y el maneb. Cada vez que cae uno de ellos, cae porque hay evidencia suficiente del daño producido sobre la especie humana, no por el daño ambiental.
es porque hay daño suficiente para pensar que el clorpirifos está vinculado a tu déficit de atención y a tu hiperactividad. Y no puedes seguir poniendo clorpirifos en las frutas, verduras y hortalizas, por mucho que le vaya bien a la mosca blanca de la naranja. De nuevo vuelvo a repetir, no sé, nunca he visto la mosca blanca. La idea es decir, ¿hasta cuándo puedes seguir con esto? Con esta enorme mentira. El sistema está enfermo y no está procurando la protección de las personas, ni del agricultor, ni de su familia, ni de los consumidores, porque el efecto combinado es impredecible. Los niveles pudieran ser bajos, pero esa frecuencia tan abundante de residuos está condicionando enormemente la exposición de las personas y, por supuesto, después, si me da tiempo, hablaré de las consecuencias. Muchas gracias, Nicolás. Celsa, ahora volveremos al tema de la salud, pero yo creo que una de las grandes alternativas, o la gran alternativa, y por eso estamos en este congreso, es la agroecología, ¿no? Como alternativa precisamente a este uso de fitosanitario y de esa agricultura convencional. ¿Qué papel, como persona que ha trabajado mucho sobre el tema de políticas ambientales, qué papel debería de tener el Estado, en tu opinión? ¿Qué papel está teniendo y debería de tener en este acompañamiento, digamos, para aquellas personas que quieren precisamente salir de esta manera de producir, de esta manera de uso de fitosanitarios y entrar a un, digamos, pasarse, digamos, a un modo de producción agroecología? ¿Qué papel deberían de jugar las diferentes administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico? En este país tiene muchísima importancia. En tu opinión, ¿qué se está haciendo y dónde se está fallando? Menuda receta. Amaya, que está ahí sentada, me va a decir que voy a hablar del Ministerio de la Magia de Harry Potter, pero en realidad no. Lo que pedimos no es algo nuevo ni es algo extraordinario, sino que es muy factible, falta voluntad política. Si tuviese que elegir como 3, 4 grandes herramientas, diría la primera, que ya la vais a saber, que es la Política Agraria Común, la PAC, que se han ido desmantelando importantes salvaguardas que se habían conseguido en la última negociación. Volvemos a tener una nueva negociación para la PAC 28-34 y aparte de que le han vuelto a pegar un buen hachazo al presupuesto, lo cual es preocupante porque nos preocupa que haya una política agraria común, nos importa que tenga un presupuesto adecuado pero bien dirigido. Y los recortes presupuestarios, no solo a la PAC, sino también a otras políticas como las de medio ambiente o cohesión, son muy preocupantes. Pero bueno, a la PAC, ¿qué le pedimos? Pues un presupuesto bien dirigido, que impulse realmente la transición agroecológica, que este país tiene muchísimos años de experiencia y muchísimas explotaciones y muchísimas hectáreas bajo producción ecológica, no es nada nuevo, pero lo que falta es este pequeño empujón vía política agraria común y que en este caso se mantengan las salvaguardas que legitiman la PAC, que es la condicionalidad social y ambiental actual que siga como está, que los ecoregímenes se les dé un poquito más de ambición, que son los pagos verdes que reciben directamente los agricultores, pero que se mantengan con su presupuesto, y luego otras medidas de agroambiente, clima que existen, que no desaparezcan. La segunda herramienta sería la fiscalidad, que cuando una organización ambiental habla de fiscalidad, todo el mundo piensa, oh, Dios mío, ya están los ecologistas pidiendo que nos suban impuestos. No, la fiscalidad funciona en los dos sentidos. Funciona en el sentido, quien contamina paga, gravar a las actividades intensivas agrícolas y ganaderas en este caso, para que paguen por sus impactos, pero quien conserva recibe. Desgravar a las fincas que están en transición o que ya están bajo producción agroecológica para que obtengan este apoyo público que se necesita para asegurar la tan necesaria viabilidad económica y social. Compra pública responsable, que se va a hablar mucho en este congreso, que veo a Margaritas de Canarias con los ecocomedores, que es que ya hay un camino grandísimo y muchísimas lecciones aprendidas, no estamos pidiendo magia. Y luego, sobre todo, algo que se ha perdido es los sistemas públicos de acompañamiento a los agricultores, a las personas agricultoras y ganaderas. Nadie puede cambiar la forma de trabajar, nadie, de un día para otro si no está acompañado por un equipo de expertos independientes bajo el paraguas de lo público y con múltiples disciplinas, agronomía, salud, medio ambiente, porque si no es imposible, se exige un esfuerzo y correr un riesgo a las personas agricultoras que ¿quién cubre? ¿La cadena de la industria de distribución o a
a cubrir el riesgo que asumen. Entonces, serían 4 herramientas de un puzzle y muchísimas más que se abran afortunadamente en congresos como este, que deberían ser las palancas de cambio necesarias para la transición agroecológica. Koldo, hablando de echar la ley, echar la trampa, que hablábamos antes lo dejaba un poco caer. Yo, por ejemplo, trabajo y he trabajado desde hace muchísimos años con trabajadores y trabajadoras migrantes en Huelva y en Almería, trabajadores de la agroindustria, y al final ellos que están en esa primera línea, digamos, bajo el plástico, siempre te hablan de esa cara B, ¿no? De lo que incautan en las redadas, son ellos los que lo tienen que aplicar. Y luego, por ejemplo, me he encontrado a mucha gente, esto es una cosa que en Almería lo estoy viendo bastante, mucha gente que había sido más o menos contratada en origen y está volviendo, por ejemplo, a Marruecos o a Senegal a trabajar para empresas españolas donde se puede aplicar unos fitosanitarios que aquí no se están aplicando. Háblanos más de como consumidores, quizás, ¿no? ¿A qué estamos expuestos? Esta trampa, digamos, que ya es legal, que lo dejaba un poco caer, ¿no? De prohibimos un producto fitosanitario para que no se pueda aplicar en territorio europeo, aún así seguimos fabricándolo y al final lo que hacemos es exportamos ese fitosanitario a terceros países fuera de la Unión Europea, se aplica ahí y vuelve. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tú ahora puedes comprar algo de Perú, de Costa Rica o de Marruecos y recibir unos productos, unos alimentos que sí tienen unos fitosanitarios que aquí no? Que es una cosa que está muy de actualidad con aquello del acuerdo del Mercosur, ¿no? Que muchas veces se decía, ya, bueno, pero es que ahí vamos a recibir alimentos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero un pequeño spoiler y segundo una nota publicitaria. El pequeño spoiler es que nosotros en breve, Ecologistas en Acción, vamos a sacar el 4º o 5º informe, ya no sé, o el 8º, sobre residuos de plaguicidas en alimentos. Este es un tema que tratamos todos los años. Los plaguicidas prohibidos que aparecen en alimentos, plaguicidas prohibidos que aparecen en alimentos producidos en España y plaguicidas prohibidos que aparecen en alimentos que se importan a España. Bueno, pero esto es porque hay un mercado global del plaguicida, un mercado legal basado en lo que acaba de decir Nicolás, en el límite máximo de residuos de plaguicidas. El residuo máximo de plaguicidas está desde hace muchísimos años, es un tema ya de la FAO y es un tema de codes alimentarios. Entonces hay límites de plaguicidas para todo tipo de productos, todo tipo de plaguicidas y a nivel mundial. Entonces, mientras que el producto que se importe desde Europa cumpla con la legislación europea, es decir, tenga una cantidad de ese residuo de plaguicida prohibido por debajo del límite, es permisible. Pero también hay que contar con una elevada producción convencional de España, sin esos límites de plaguicidas, sin ese límite máximo de plaguicidas no autorizados permitido, estaría fuera del mercado. Es que existe límite de plaguicidas hasta para el DDT. De hecho, los poquitos incumplimientos que muestran los datos de los controles del control europeo que se hace sobre residuos de plaguicidas en España, de los pocos incumplimientos es el DDT, porque existe un límite del DDT para cualquier tipo de alimento. Entonces, Europa y España en concreto es un verdadero exportador de sustancias prohibidas. Es imposible que se prohíba, o parece imposible que se prohíba el acceso de estos productos en los alimentos que importamos, cuando nosotros somos los que exportamos ese plaguicida. Esto simplemente es una cuestión de hipocresía. Podemos elevar la hipocresía al límite que queramos, pero básicamente es hipocresía para las personas de fuera, a los que les estamos exponiendo a productos químicos que nosotros decimos que no son buenos para los europeos y las europeas. Eso es hipocresía porque exportamos un modelo de producción que supuestamente no queremos porque lo consideramos inaceptable, pero no solamente eso. Por ejemplo, el cultivo de fresa en Doñana, en la zona de Doñana, tiene unos años contados. Al final van a esquilmar totalmente Doñana, van a esquilmar totalmente el agua, pero ya se están preparando. Ahora mismo hay un nuevo derecho humano, que es el derecho a comer fresas en cualquier momento del año, y está patrocinado por los freseros de Huelva, en que están colonizando Marruecos. Entonces, no solamente se traen las temporeras en condiciones de semiesclavitud, que pueden considerarse en algunos casos,
a las zonas de los invernaderos de Huelva, sino que están exportando ese modelo productivo que ha esquilmado y que está esquilmando Huelva. Y se está utilizando principalmente el 1,3-dicloropropeno, que ya desde el 2023 el Ministerio no lo permite en España, pero España creo que va por encima de las 12.500 toneladas de exportación de este producto a Marruecos. Nicolás, si te parece, vamos a bajar un poco porque ayer, después del vídeo, había un debate, un corrillo, ¿no?, que se dejó caer y me gustaría que hablásemos un poco de este tema, ¿no? Muy pensado en las nuevas generaciones, sea porque convivan en zonas rurales agrarias o sea en un entorno urbano. Impacta mucho, yo creo, que a la gente cuando personas como tú habláis de la relación de esa exposición química con enfermedades neurodegenerativas, con autismo, con déficit de atención. ¿Qué relación hay en esto? Porque cada vez, yo creo que por suerte, por ejemplo, en los entornos escolares, cada vez estamos conociendo o estamos siendo más sensibles, digamos, a este tipo de situaciones, pero parece que no hay, digamos, una conciencia de dónde viene todo esto. Haznos un poco ese mapa. A ver, durante años toda la toxicología reguladora se ha centrado en eso que se conoce como el CMR, ¿no? Una sustancia que es CMR maldita, está en el cajón de los malotes, pues porque es carcinogénica, mutagénica o tóxica para la reproducción. Ahí es donde tu producto no debería de caer nunca porque estás condenado a que salga del mercado. Pero a partir de hace 20 años empiezan a verse otras formas más sutiles de toxicidad, y una de las más importantes es cómo afectan muchos de estos contaminantes a las hormonas, al equilibrio hormonal. Y acuñamos ese nombre en el año 96 de disruptor endocrino, ¿okay? Y eso es una caja enorme de toxicidad en donde se incluye cualquier sustancia que es capaz de interferir sobre el mensaje de las hormonas. El ovario se comunica con la mama a través del estrógeno, pues alguien puede hackear ese mensaje y es un disruptor endocrino. Actualmente están identificados como unos 2.000 sustancias disruptores endocrinos de los productos habituales en el mercado, desde plásticos hasta cosméticos o pesticidas, y hay toda una historia de toxicidad vinculada a ese trastorno del mensaje hormonal. Los estudios de biomonitorización han analizado el cóctel, sabemos que los niveles de exposición son bajos, pero son múltiples, y hemos desarrollado marcadores de efecto combinado. A ver, los marcadores de exposición es medir un pesticida en la orina, el marcador de efecto es ver si tu sangre es altamente estrogénica debido al acúmulo de toda esa porquería. Y con eso hemos llegado a la conclusión de que hay muchos sistemas vulnerables, pero por alguna razón quien es más vulnerable de todo es la mujer, ¿de acuerdo? Gana por goleada en la distribución de enfermedades la mujer. Si hablamos de hipotiroidismo, hay 9 mujeres hipotiroideas por cada hombre hipotiroideo. Si hablamos del espectro SQM, sensibilidad química múltiple, fibromialgia y fatiga crónica, gana por goleada clarísimamente la mujer. Y no porque se diagnostique mejor, sino porque es mucho más frecuente. Si hablamos de infertilidad y cuentas endometriosis, ovario poliquístico y 1000 cosas, la mujer. Al final hay una tendencia enorme a pensar que toda esta exposición es una cuestión de género. Muy importante. Pero claro, como siempre hemos trabajado pensando que el mejor modelo de hombre era el macho, nos tendríamos que haber dado cuenta en el año 2000 que el mejor modelo de hombre es la mujer. Y entonces tendríamos mucha más información. Y además con una condición mucho más seria, que la mujer es la que gesta y es la que transmite la exposición. Y ahí es donde empezamos realmente a abrumarnos. Hicimos el famoso estudio de infancia y medio ambiente, que reclutó 3.500 madres embarazadas en la periferia nacional, y empezamos a estudiar en la placenta qué había en la placenta. En la placenta hay de todo, no hay ninguna barrera. Y la exposición placentaria significa exposición del embrión y el feto desde el primer día de la concepción. Y eso es una consecuencia clara de la exposición de la mujer. Entonces, como sociedad no podemos ni demonizar a la mujer, ni demonizar el embarazo, ni demonizar la lactancia, pero la sociedad tiene que reaccionar de que las exposiciones no son iguales para el hombre y para la mujer. La exposición del hombre te la comes tú y te la da después tu Parkinson, pero la exposición de la mujer es clarísimamente transmisible. Y a partir de ahí abrimos el gran caja de los truenos
de ver cuánto hay de exposiciones tempranas a toda esta porquería dentro del sistema convencional. Y vemos que ocurre de todo. Cuando tenemos 33 publicaciones en porquería contaminante en la placenta y 13 en leche materna, vamos al Congreso de Lactancia Nacional en Sevilla el otro día a decirle a todos los que apoyan la lactancia materna que sí, es la mejor, pero mucho cuidado con la exposición de la madre, porque todo lo que se pone en la piel, todo lo que come, todo lo que respira, se transmite a través de la leche materna. ¿Qué te creías? Siguen todavía pensando en barreras, la barrera mamaria, la barrera placentaria, como si hubiera un poder mágico que impide esa transferencia. Entonces, el gran problema que tenemos es ¿qué ocurre con la exposición temprana con un sistema convencional de alimentación para el embrión y el feto? Pues fundamentalmente, en lugar de tener niños con 3 ojos y 4 patas, lo que tiene son niños con déficit. Y lo más interesante, y lo tengo aquí, es todo lo que hemos estudiado. Yo recuerdo con horror el día que incorporamos al grupo a 4 psicólogas. Yo dije, ¿pero qué van a hacer las psicólogas si a nosotros lo que nos gusta es el cáncer? Algo que diagnostica el anatomopatólogo. ¿Qué va a hacer la psicóloga con una prueba? Y entonces empezamos a poner problemas en el neurodesarrollo y del sistema nervioso, problemas en el desarrollo cognitivo de los niños, en el desarrollo psicomotor, en la conducta y las habilidades. Eso es lo más lábil. Lo más lábil de lo que vemos de exposiciones no es tener un tumor. Lo más lábil es fracasar en funciones cerebrales. Y con eso ya llevamos tantas publicaciones de la cohorte ISMA o de la cohorte chamacos o de las cohorte significa seguimiento de niños, en donde se ve que esas exposiciones tempranas tienen un efecto crítico sobre el cerebro y muchas veces mediado por estrés oxidativo o por las hormonas. Entonces, cuando abres esa caja de los truenos y empiezas a hablar de que déficit de atención, hiperactividad, trastornos irregulares, que tanto diagnostican los psicólogos y que son tan orgullosos de que ahora lo hacen tan bien, decimos, no solamente es que lo hagas bien, es que las exposiciones están condicionando ese tipo de enfermedad. Y hay algo más todavía, para que llevaros disgusto, que es lo que se ha puesto de moda, que es el origen en el desarrollo de la enfermedad en el adulto. ¿Cuánto de tus exposiciones tempranas, ocurridas durante embrión, feto, lactancia y pubertad, condicionan tu riesgo de enfermedad orgánica cuando seas adulto? El origen en el desarrollo de la enfermedad en el adulto. Y entonces aparece el gran, y acabo con esto, el gran paper de Lancet, que analiza 22 millones de casos de cáncer en Estados Unidos desde el año 1920 al año 1990 y dice que no solamente hay más cáncer, que ya lo sabíamos porque somos más viejos, sino que se está presentando de forma mucho más temprana. Se está adelantando la edad de presentación de 34 tipos de tumores. Cuando yo acabé la carrera en el 77, cáncer de mama era una mujer de pueblo que venía con una pupa en la mama que no se le había enseñado a su médico, pues no fuera a decirle que aquello era malo, cuando a todas luces se veía que era malo. Ahora es una chica de 34 años con un cáncer de mama metastásico. Y eso no te lo has ganado a pulso. Eso ha ocurrido, y esa es la hipótesis, por exposiciones tempranas en torno al embarazo, en torno a la lactancia y en torno a la pubertad. Entonces, ese aumento de las exposiciones no solamente tiene fracasos funcionales en funciones cerebrales, lo que estamos viendo, sino también condiciona tu fertilidad, tu riesgo de cáncer de mama, tu riesgo de cáncer en el adulto. Es decir, el panorama que le hemos vendido a la generación X, a estos del siglo XXI, es atroz, porque es que para mí las exposiciones de toda esta porquería han ocurrido en la época adulta y ya veré cómo las manejo. Pero para la generación del siglo XXI ha ocurrido desde la fase intrauterina, con la complicidad de todos, que hemos permitido que ocurra porque esos números no eran tan llamativos y porque esos 680 productos que tenía en el mercado, pues rara vez, solamente en un 1,8% se suben del límite máximo de residuo. Dice, pero hombre, ¿y el efecto combinado? ¿Y el cóctel? ¿Y la sensibilidad del embrión, del feto o del lactante? ¿Eso no lo vas a tener en consideración? Bueno, para acabar, hemos hecho toda una toxicología y una medicina basada en quien la pagaba el macho de 50 años, ¿de acuerdo? Y de pronto te das cuenta que además de macho había hembras y después nos damos cuenta que además de hembras y machos había niños y además que había embarazadas. Y dice, las reglas
que yo he tenido siempre del juego no son válidas. Y está más que evidente. En otras palabras, ya no nos queda más que hacer si queréis seguir dándome dinero para hacer proyectos públicos y competitivos y publicando seguimos, pero con la evidencia que hay más que suficiente para decir basta. Ojalá venga alguien del siglo XXI, de estos jóvenes, de estas chicas jóvenes, se ponga de pie y diga, como le dijo el otro día la Greta al presidente americano, viejo canalla. Ojalá alguien se levante y nos diga a todos los que estamos aquí de determinada edad, viejo canalla. Gracias. Bueno, yo creo que podríamos estar todo el día escuchando a estos tres expertos y a que Nicolás nos siga contando. A mí me quedan preguntas por hacer, pero estamos ya sobre tiempo. Si os parece, por cerrar un poco y por bajar en algo en concreto, y además que es de actualidad, ¿no? Celsa, si te parece, cerramos un poco con esta campaña que sacáis hoy, ¿no? Esta campaña que sacáis SEAE, BBF y ecologistas con el tema de... Ya ayer lo avanzabais un poco, ¿no? Por bajar, digamos, una propuesta real a la sociedad y sobre todo de presión a las instituciones para intentar controlar, limitar y ponerle freno a esta selva fitosanitaria en la que vivimos. Cuéntanos un poco esta campaña y con esto cerramos. Bueno, pues como dices, Nicolás, no hay nada inevitable en lo que estamos viviendo. Hay que elegir una batalla y pelearla. Y si la perdemos, ya nos frotaremos la espalda, pero hay que dar la batalla. Hoy presentamos con SEAE Ecologistas en Acción una campaña de petición a 3 ministerios sobre el uso de plaguicidas a la que os rogamos que os adhiráis como entidades y como personas. En la web de SEAE tenéis toda la información. Las 3 peticiones concretas que nos decía Santi y que vienen sustentadas, aparte de por un conocimiento científico profundo de las personas que la han preparado y muy bien resumida en el documental que proyectamos ayer y que os animamos también a ver en la web de SEAE, es que el Ministerio de Trabajo declare el Parkinson como enfermedad laboral para las personas usuarias de plaguicidas, que el Ministerio de Sanidad haga los estudios epidemiológicos que en nuestro país no existen para empezar a tener datos científicos concretos sobre la relación entre estas enfermedades que nos cuenta Nicolás y el uso de los tóxicos en la agricultura, en la ganadería, pero también en otros sectores. Y al Ministerio de Agricultura le pedimos que actualice el Plan de Acción Nacional de Uso de Productos Fitosanitarios, que lleva caducado desde el 2024, con objetivos ambiciosos de reducción del uso y del impacto del 50% de estos agrotóxicos para proteger a las personas que producen los alimentos y a las personas que los consumimos. Por favor, difundid la palabra, entrad en la web de SEAE, tenéis toda la información y gracias por lo que sabemos que ya vais a hacer. Gracias.